precisamente pues en los señoríos, ¿no? Tenemos ahí Tecali, pues ahí se trató el convento, que pues podemos verlo ahora, y pues son los que tenían relación, ¿no?, con las diferentes comunidades que estaban sujetas a ellos, ¿no? Y efectivamente, ¿no?, si vemos el mapa que está allá, que lo hemos observado, pues se ve, ¿no?, cómo se divide desde el cerro del Molcajete o el Molcajatepec, lo que es hacia el sur, pues es territorio de Tepeji, ¿no? Y para este lado pues sería de Tecali. Pues esto ya estamos hablando pues ya una vez, por decir, consumada la conquista, ¿no? Digamos el título, como dices, de esta plática, pues es que, ahora sí que qué onda, como dijeras tú, ¿no? Santa Clara que tuvo, o Huitziltepec más bien, que tuvo que ver, pues después de esto, o un poco antes, porque de hecho aquí, lo que comentabas, ¿no? Pues aquí empezó en 1520, ¿no? Este diálogo que tiene Maxanzi con Cortés, ¿no?, en el Puente de Dios, y ciertamente pues, sus documentos pues dicen que no hubo propiamente un sometimiento violento, ¿no?, sino que fue pues más como negociación político, ajá. Entonces, pues bueno, nos tocó, por decir esa suerte, no así los que estamos allá, por ejemplo en Acatzingo, ¿no?, que sí hubo pues sometimiento, y fueron, se dice, los primeros esclavos, ¿no?, de la región, y ya los de Tepeaca pues ya se asustaron y pues se sometieron también, porque ahí ya no hubo violencia, porque hubo sometimiento voluntario, ¿no?, pero fue generado por el miedo, por el suceso que sucedió en Tecali, en Acatzingo, ¿no? Y pues sí, nosotros ya quedamos sometidos a la región de Tecali, aunque, pues bueno, ustedes, tú como historiador, investigador más profundo, bueno, yo nomás supongo por los documentos que he leído, que, bueno, no supongo, lo dice Coyoneta, también ya lo has leído, ¿no?, que Huitziltepec pues estaba dentro cuando dominó Maxanzi, estaba dentro de su territorio. Yo realmente, en este sentido, de acuerdo al documento que está de piedras, como que sí le doy ese sentido, ¿no?, que probablemente este pleito que se dio de las tierras y que quería quitarle Tepeji a Huitziltepec, o sea, porque él como que no se convencía que Huitziltepec ya no estuviera dentro de sus dominios y pasara a ser dominio de Tecali, ¿no? Entonces, en esa medida pues seguía como que queriéndose entrometer, ¿no?, en los territorios de Huitziltepec, y pues se da precisamente pues ese reparto, segundo ya por el virreinato, durante el virreinato, pues ya dice aquí que pues los tequitates y los macehuales de esa región de Huitziltepec pues solicitan al virrey de la Nueva España, el primer virrey, Juan Antonio de Mendoza, pues que les otorgue, ¿verdad?, dice, estos territorios que los han poseído desde hace mucho tiempo, y que, dice el documento, que son heredados de sus antecesores. Entonces sí se entiende que estos territorios tenían mucho tiempo, pero una vez que se da la conquista, aunque no fue violenta, pero sí tuvo, digamos, la injerencia política que traían pues los españoles. Y recordemos que, bueno, yo así, ustedes no me van a corregir probablemente, pues allá se estaba cayendo un sistema, ¿no?, que era el feudalismo, y yo así como que lo analizo, o sea, es un análisis propio, que pues todo lo que ahí se estaba desmoronando en ese momento, pues lo vinieron a imponer, ¿no?, de alguna manera aquí en ese momento de la conquista, porque fue como que ese momento coyuntural, ¿no?, de que ahí cae el sistema feudal, pero aquí pues se descubren por las tierras, ¿no? Sí, ¿no?
Bueno, así como ideas que se me vienen sobre esto que dices, pero los españoles, acuérdense que en 1492, o los reinos, ¿no?, en Castilla y Aragón propiamente, es cuando expulsan a los árabes, ¿no? Entonces está todo este sentimiento religioso, ¿no?, de defender su religión, que resulta que es la verdadera, según ellos, ¿no? Entonces vienen con un espíritu de guerra religiosa. Así llegaron ellos de España, ¿no?, recién terminadas las guerras de la conquista contra los musulmanes. Por un lado. Por otro, mestizaje, Nueva España, todo este asunto, a mí se me viene a la cabeza otro 13 de agosto, pero ya no de 1521, sino de 1790. Entonces, por aquellos años, ya son los finales casi del virreinato, ¿no?, previos a lo que va a ser la independencia, la guerra de la independencia. En 1790 el virrey, que creo se apellida Villajifero, manda emparejar el Zócalo, ¿no?, la plaza principal de la Ciudad de México. Y en esos trabajos resulta que ese día, el 13 de agosto de 1790, sale a la luz una escultura monstruosa, ¿no?, dicen ellos. Es una escultura de más de 3 metros, que sí, efectivamente es un monstruo porque tiene garras, tiene cabezas de serpiente, ¿no? Es un monstruo, ¿no? Sale de la superficie de la tierra y en diciembre pues sale lo que va a ser el calendario azteca, ¿no? Entonces a mí me parece interesante tomar esto, porque las dos piezas van a tener dos destinos diferentes. El calendario azteca, bueno, así que lo conocemos, ¿no?, la piedra del sol, que es igual una pieza gigante, redonda, y yo considero que aunque uno no sepa nada de iconografía náhuatl, pues lo que tú ves es orden, simetría, armonía, círculos, pues lo vieron como algo interesante, el legado de esos antiguos habitantes, ¿no? Y lo encontraron ahí en una de las paredes de la catedral para el público, ¿no? Así al aire libre para que lo vieran. Se dañó obviamente, pero bueno, esa fue la intención. No pasó lo mismo con la escultura de Coatlicue, que es la que encontraron el 13 de agosto. Esa como destino tuvo el patio de la entonces universidad, que era pontificia, no era religiosa. La fueron a poner ahí en una esquina del patio y pasó algo que creo eso es lo que vale la pena tomar en cuenta, ¿no? Estamos hablando de 1790-1791, ya habían pasado muchos años desde 1521 y resulta que la escultura esa de la Coatlicue viene a mover, a simbrar la Ciudad de México, porque resulta que los indígenas de la Ciudad de México empiezan a llevar ofrendas a esta escultura. Entonces los encargados de la universidad lo que hacen es cerrarla, ¿no?, con candados, con cadenas, y no se explican cómo, pero al día siguiente, ahí en la esquina donde la tienen, vuelven a aparecer velas, ofrendas, flores, y los náhuatl de entonces se andan brincando las paredes de los edificios de los alrededores para llegar ahí. ¿Cómo le hacen? Quién sabe, ¿no? Pero se andan brincando, se andan descolgando, y eso asusta a las autoridades veterinarias. O sea, ya pasaron muchos años, casi 300, desde la famosa Bahía de México de Tenochtitlan, pero hay algo en los indígenas náhuatl, la ciudad, que todavía no se mueve. O sea, que hay algo que les dice que eso que está ahí, ese monstruo, que es incomprensible para los españoles, es de ellos, les pertenece, y es algo propio. Porque bueno, ese es otro asunto, ¿no?, de la historia negada, ¿no? A raíz de la conquista, no solamente se trata de tributos, ¿no?, de negociaciones políticas, de que sin guerra aquí ahora vamos a pagar tributo al rey de España, ¿no? También se viene el mundo de las ideas, ¿no? Vamos a ser colonizados en el pensamiento de todas las maneras posibles, ¿no? Pero bueno, regreso allá a la Ciudad de México. Entonces resulta que a pesar de los años que ya habían pasado, algo sobrevivía de ese pasado tan lejano para los indígenas de la región. Bueno, y entonces, ¿qué hacen las autoridades veterinarias? Se espantan, ¿no? O
sea, dicen, esto es del miedo, ¿no? O sea, están reconociendo, están como que recordando su historia, y lo que hacen es volver a enterrar a la patria. Eso a mí se me hace lleno de significados, símbolos, de ideas, porque la van a sacar otra vez en 1885 por ahí, cuando viene Alexander von Humboldt. Pues como trae cartas de presentación muy buenas de la nobleza europea, se las sacan para que él estudie, la vea y otra vez para abajo. Y ya es hasta después, ya en la época independiente, que la escultura de Coatlicue vuelve a salir. Entonces mi punto es esta onda de las ideas, los sentimientos, la historia. Entonces todo eso a raíz de la conquista, en mi opinión, fue negado, fue aniquilado. Como dije al principio, la forma de contar el tiempo, ¿no? ¿Dónde quedó? ¿No? O sea, las formas de organización, todo eso va a ser atacado, pero no del todo. O sea, los pueblos encuentran maneras de sobrevivir en sus estructuras políticas, ¿no? Aunque ya no a nivel regional, pero sí a nivel comunitario, ¿no? Esas formas de organizarse, asambleas, mayorías, no sé, cosas así. Y ese sentimiento, ¿no? De que sí, efectivamente se impuso una religión por completo ajeno a lo que había aquí, pero algo de eso, algo que no vemos, no podemos tocar, sigue vivo hasta hoy. Esa es una apreciación que yo tengo, ese sentimiento, esa espiritualidad, esa religiosidad que sigue presente hasta el día de hoy. Entonces sí me parece muy, muy oportuno en este día preguntarnos, ¿no? ¿Qué fue la conquista? ¿Por qué no fue la Ciudad de México? ¿No? O sea, la Ciudad de México es el principio, ¿no? Pero a partir de ahí va a empezar un proceso, diría yo, para todo el continente americano. Porque creo que a veces como que hacemos a un lado el factor geopolítico. Con todo esto del eurocentrismo pensamos que la historia pasó en Europa y aquí no pasó nada, ¿no? Y no, yo pienso que si lo vemos desde la historia mundial, para mí la caída de México Tenochtitlan es algo tan grave, tan serio, tan digno de estudio, que va a cambiar estructuras de toda una sociedad, como la caída de Roma, o la de Constantinopla en 1453. Fue algo que va a impactar al mundo, porque a partir de entonces va a empezar un proceso de colonización, ya no solo para los mexicas que previnieron, sino para todo el continente americano. Y eso sigue vigente hasta el día de hoy, ¿no? O sea, a partir de entonces, Europa, la Europa occidental, Portugal, España, Francia, Inglaterra principalmente, se van a dedicar a saquear este continente. El Perú, las minas, o sea, es todo un continente el que va a ser saqueado, ¿no? Entonces va a ser colonizado un continente entero, y ni se diga los gringos, ¿no? Inglaterra, ¿no? Que hace la guerra contra los pueblos indígenas, pero del norte, de Norteamérica, de Canadá. Entonces es un horror esa fecha cuando lo ves así, ¿no? El 13 de agosto de 1521 se marca el inicio de un proceso de colonización de Europa occidental a todo el continente americano, y pues que continúa hasta hoy, ¿no? Las potencias europeas se han vivido de aquí, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de esto del mestizaje, incluso, o sea, ¿quién asumió el poder después de la independencia, ¿no? De 1821? Pues los criollos, ¿no? Ya no españoles de España, pero sus hijos, ¿no? Los europeos, ¿no? ¿Quiénes son hoy las familias más ricas de México, ¿no? ¿Quiénes, no? ¿Cuál es la situación de los pueblos indígenas hoy, ahorita que estamos hablando, ¿no? Aquí en la Sierra Norte de Puebla, ¿no? Donde están todos estos asuntos de las hidroeléctricas, las minas, el despojo de tierras, en Cholula, ¿no? Lo que está pasando con el agua, ¿no? Entonces, eso de la conquista no es algo que ya pasó y que tenemos que recordar y nombrarlo, ¿no? Más bien es mencionar lo que sus consecuencias las estamos viviendo los pueblos de hoy, ¿no? En un día como hoy, ¿no? 13 de agosto de 2025, ¿no? ¿Cómo está nuestra situación a nivel continental, a nivel nacional? Yo diría aquí a nivel regional, ¿no? ¿Cómo andamos? ¿Qué nos trajo esa conquista? ¿Qué provocó, no? Pero bueno, a mí en lo particular me interesa, me importa este asunto de las ideas, ¿no? O sea, la colonización del pensamiento, ¿no? Yo pienso que con esa colonización
algo, no todo, porque está la lengua, ¿no? Que nos estamos haciendo aquí el taller de náhuatl, ¿no? O sea, ¿qué pasó con las lenguas, no? Las 100 lenguas que se hablaban cuando llegan aquí los españoles, ¿no? No es solamente el asunto de las lenguas, no es solamente el asunto de las creencias. En esto que estamos ahorita nosotros tres, yo diría, ¿qué onda con nuestra historia? Como nuestra, ¿no? De nuestros pueblos. Porque yo lo que veo es que a raíz de esto, de la conquista, y lo que dije hace rato, ¿no? Con los franciscanos, 1524, la colonización sistemática, ¿no? La guerra religiosa, ¿no? Si puede llamarlo así. ¿Qué pasó, no? Con nuestra historia, la nuestra, ¿no? Yo lo que veo, y lo digo así, aunque a veces hiero susceptibilidades, es aquí lo que se implantó es la historia judía, ¿no? Aquí los ejemplos que damos, las fábulas son de los griegos, ¿no? De los romanos, ¿no? Los cuentos que contamos a los niños, todo es de Europa, ¿no? En nuestro imaginario histórico, cuando hablamos de qué pasó hace 1000, 2000, 3000 años, recurrimos a lo judío, ¿no? O sea, a Abraham, a Moisés, a Noé con el diluvio, ¿no? Yo digo, o sea, bueno, eso es historia de allá, del Medio Oriente, ¿no? O de Grecia, o de Roma, o de Europa, ¿no? En el asunto de Santa Clara, ¿no? En Italia, ¿no? Pero yo digo, en nuestra historia de nosotros, o sea, tenemos conciencia así de nosotros, ¿qué fuimos hace 5 siglos? ¿Qué fuimos hace 1000 años, no? Que por ahí la historia tolteca chichimeca de Polpincha habla más o menos desde ese periodo, ¿no? De hace 900 años, ¿no? ¿Y qué fuimos hace 2000 años, no? O hace 1500, cuando Santo Nombre y Teotihuacán estaban en su apogeo, ¿no? Y había relaciones comerciales. Fue el otro mundo, ¿no? ¿Y qué era aquí hace 3000 años, no? O hace 5000. Entonces, ¿dónde está nuestra memoria histórica? Así de nosotros somos esto, ¿no? Entonces, yo lo que veo aquí es una imposición de no una historia, sino de otras historias, ¿no? La judía, la griega, la latina, la europea, ¿no? Pues sí, tiene razón en todo eso. Igual, pues son mucho más allá, ¿no? O sea, a lo mejor hablamos de un tiempo que podemos documentar, entre paréntesis, ¿no? De nuestra región, pero ¿dónde está la cuna del maíz? Lo tenemos a cuánta distancia, ¿no? No, y acaban de descubrir ahí unas cuevas, ¿no? Exacto, sí. Pinturas rupestres de hace 20.000 años, tal vez, ¿no? Entonces, sí, yo cuando empecé a escribir la monografía de Vicente Pérez, entré con eso. Después dije, bueno, tengo que sostenerla, y pues ya no le seguí por ahí, ¿no? Sin embargo, pues tengo conciencia de ello, pero retomando lo que tú dices, es cierto, ¿no? Es muy lamentable, pues que creo que cada vez nos empeñamos más en olvidar, o sea, la sociedad actual, los jóvenes, los niños, nos empeñamos, digo así textualmente, en borrar nuestra historia, porque para empezar, pues no queremos saber la historia, no nos gusta la historia, es más, nos aburre la historia, ¿no? Pienso que el propósito de la conquista fue ese, ¿no? Hay que borrar su historia, que Sí. no recuerden quiénes son, que no sepan. Y ahora, pues los jóvenes, nomás hablemos ahorita de los jóvenes actuales, bueno, a excepción de los que están aquí, ¿verdad? Que no quieren saber, de verdad, o sea, y lo niegan, y lo que es peor, como que sienten vergüenza. Pero es igual porque desconocen. Yo te decía en las clases de náhuatl, o sea, a mí se me hace algo así muy emocionante, ¿no? Y cuando les enseñas los cantos, por ejemplo, pues es algo como introducirse, ¿no? Más allá del yo, ¿sí? Pero eso, pues no sé de qué dependa, igual si pues, de educación en casa, el sistema en que vivimos, el de ahora, el de tener y poder, el de los nuevos, las formas de enseñanza, no sé. Lo que sí es cierto es que yo veo eso que sobre todo los jóvenes, niños, yo creo que pues hay que trabajar con ellos, ¿no? Algunos, la intención de este espacio pues es poco a poco, ¿no? O sea, poco a poco ir llegando a
a los jóvenes, a los niños, pues que conozcan algo de la historia, de nuestra historia y la historia pues, de Ixiltepec, ¿no? Que tiene que ver con todo lo demás, ¿no? Y ciertamente ahora pues somos católicos, cristianos y nuestras creencias pues tienen su raíz, ¿no? Y su raíz, pues ahí tenemos a la guadalupana, ¿no? Aquí en Santa Clara somos bien guadalupanos, pero nos falta entender ese concepto, esa concepción, ese mundo del guadalupanismo. Pues ahorita que comentabas esto de que hay una especie de vergüenza, ¿no? Por parte de los jóvenes. Recordaba cuando estuve tiempo en Tehuacán, un pueblo precisamente de origen náhuatl, donde había pues, un buen número de hablantes, de nahuatlantes ahí. Entonces, entre los jóvenes de secundaria, de repente se agredían, y entre lo que se decían era su niño, estabas como un niño, utilizando el concepto como sinónimo de una persona atrasada, ignorante, que vive condiciones deplorables. Y pues bueno, en realidad creo que lo que los estudiantes reproducían es un discurso que de alguna manera está interiorizado en la colonización y que nosotros heredamos eso, y quienes son herederos de alguna forma y que no han tratado de emancipar o ser críticos o analizar o darse cuenta de una realidad distinta. ¿Por qué? Pues porque no les interesa a veces la historia o porque simplemente tampoco en su entorno no se da ese acercamiento. Al final de cuentas los estudiantes son el resultado de un entorno social, no son aislados, sino son el resultado de donde crecen, de sus familias, de sus vecinos, de su comunidad, de su escuela, y el resultado pues es eso. Entonces lo que ellos reflejan en un espacio que en este caso era el salón, pues es toda una cosmovisión que tienen, pero que no es espontánea, sino que tiene el resultado de un proceso histórico, y ese proceso histórico pues se llama colonización. Fuimos colonizados y entonces el sujeto indígena o indio pues fue menospreciado, era utilizado como carne de cañón, no tenían alma, ¿no? Porque de acuerdo a lo que la religión llegó en un primer momento, dijo, pues no tienen alma, ¿no? Porque no han sido bautizados, no conocen a Dios bajo la lógica católica. Entonces, pues el resultado que fue, las comunidades fueron sometidas, despreciadas, aisladas, explotadas, y el resultado se ve después de 500 años en las expresiones, ¿no? Y en muchas otras más. Y entonces sí es más que necesario pues el estudio de la historia, ¿no? el análisis de la historia y de otras disciplinas, ¿no? La lingüística, la antropología, la filosofía, que nos van a ayudar un poco a comprender pues nuestra realidad, en dónde estamos parados, quiénes somos, ¿no? De dónde venimos, por qué pues, tenemos un diálogo en español, ¿no? Ahorita y no en otra lengua, ¿no? ¿Por qué tenemos una fiesta, ¿no? Católica que predomina? Entenderlo, ¿no? Que es importantísimo para poder de ahí ir creando una mejor sociedad, porque también a raíz de todo esto pues hay tradiciones, hay costumbres que de alguna manera se piensa que siempre ha sido así, ¿no? Entonces cuando uno llega a hacer una crítica, ¿no? Algo tan sencillo como los puentes, es que siempre ha sido así, ¿no? O sea, no siempre ha sido así, ¿no? Son tradiciones que se van creando, ¿no? Y que es nuestra responsabilidad como pues, habitantes de este lugar, pues irle dando otro rumbo, ¿no? Pero a veces también, pues, la mayoría se impone también, ¿no? Y a veces pesa más eso, ¿no?
no siempre sean beneficiosas para la comunidad misma. Pues esperemos que poco a poco, ¿no? Y yo creo que es necesario pues hablar. Hay mucho más que decir, pero pues no podemos abarcar todo porque ni lo terminaríamos, ¿no? Entonces, pues yo creo que vamos a terminar esta plática con esta última intervención y pues agradezco su participación, licenciado Job. Pues, si me permite, nada más quiero terminar con un ejemplo. Mi caso es muy corto. Hace años llegó aquí un alumno de sociología, me parece de la UNAM o algo así, vino a hacer su trabajo de investigación. Hablamos del asunto del indígena y él dijo, ¿y qué piensan las autoridades sobre eso? Bueno, pues no se quedó con la duda, en ese entonces gobernaban panistas aquí, y fue a buscar a la regidora de educación y lo grabó, o sea, yo lo escuché, no me lo platicó, lo escuché, y hace la pregunta, le dice, ¿usted considera, regidora de educación, que Huitziltepec es un pueblo indígena? Y ella responde, no, aquí ya todos sabemos leer y escribir. Andando. Eso dice todo. ¿Cómo estamos? Bueno. Exactamente. Bueno, pues Gracias. gracias y pues esperemos